Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que es las actividades sociales de las semanas de repaso, ¿sí? Lo que está asignado para trabajar en esta semana justamente. ¿Okay? Les recuerdo que deben colocarse sus nombres y el curso a lo que ingresen a la reunión. Ya ahorita no pueden, porque ya una vez que están adentro no pueden cambiar los nombres, pero para la siguiente deben colocar el curso también al que pertenecen para el momento que se toma, en este caso, el listado, saber correctamente el curso, ¿sí? Ok, entonces ya vamos a analizar las actividades que tenemos para esta semana y también explicarle un poco más sobre cómo vamos a estar trabajando, ¿ok? Vamos a proyectar, creo que ya lo estoy proyectando, ¿sí? El archivo que yo les dije a su tutor les comparta, les enviara este archivo que incluyen las dos actividades que toca trabajar esta semana, actividad 1 y 2 de sociales de las semanas de repaso. ¿Ok? También quería comentarles que ya a partir de la otra semana se los voy a incluir en la agenda y también aquí al final para que estén atentos y puedan conectarse y participar en la reunión. Voy a estar haciendo actividades según lo que se indica aquí en la reunión. Por ejemplo, la otra semana que hablemos un tema, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de la migración. Pónganse que la semana que viene hablemos de, qué sé yo, los sistemas productivos del Ecuador. Entonces, yo voy a darles una explicación y después usted sobre eso que explique va a tener que hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, ¿sí? Sobre lo que se explicó, lo que yo expliqué. Entonces, para eso usted que tiene que estar atento y tiene que ir tomando apuntes de lo que yo le explico. Por ejemplo, usted está escuchando y va a ir anotando lo importante que usted crea para después armar su mapa conceptual, su cuadro sinóptico, y eso lo va a subir en la carpeta donde subió las tareas de diagnóstico, ¿sí? Ahí usted va a encontrar una carpeta que dice actividades en clase. Entonces ahí usted va a subir esa actividad en clase trabajada, ¿sí? Y todo eso yo voy a estar calificando. También, si yo, por ejemplo, o de lo que vamos a explicar hoy, de la migración, al final voy a darme unos minutos para preguntarle a ciertos estudiantes sobre el tema que analizamos, ¿sí? Para eso tiene que tener activado su micrófono y el audio. Todo eso va a ser calificado. Si por algún motivo le pregunta a usted y no participa, después usted tendrá que internamente indicarme por qué se debió el que no participó para enviarle una actividad aparte que pueda hacer para cubrir esa nota. Porque si póngase el estudiante, vamos a ver, el estudiante Moisés Vélez, por ejemplo, que ya mismo al final le pregunte, simplemente no pueda contestar, o algo, obviamente si contestas, ya sea que esté bien o mal, es diferente. Pero si le pregunto y no contesta, etcétera, entonces ahí me va a tener que justificar internamente de que tuvo problemas de conectividad, qué sé yo. Porque si no lo hace, se va a quedar con esa mala participación que le va a afectar a su promedio al final. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Preguntas, inquietudes. Ya saben, si tienen preguntas, levantan la mano y yo les habilito y ustedes pueden hablar, preguntar lo que tengan que hacer. Acordémonos que no la semana, a ver, vamos a escuchar a John Villegas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo le quería decir que cómo yo podría subir las tareas
Es que a mí todavía no me habilita el Team. ¿Ya? Pero el enlace que yo pasé no tiene nada que ver con el Teams. Es un enlace de Drive. Entonces ahí puedes subirlo sin necesidad de ingresar al Team ni nada por el estilo. Ok, licenciado. ¿Ya? Acuérdense que la tarea de diagnóstico, yo envié un enlace donde ustedes tenían que subirla. No era en Teams, era en Drive. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos estudiantes que no tienen la aplicación o porque esa aplicación es pesada, entonces hay problemas. Entonces, por eso esa actividad de diagnóstico decidí que sea por Drive. Pero ya, como vayan pasando la semana, ya vamos a ir a trabajar en el Teams directamente, ¿sí? Por eso es importante que ya solucionen sus problemas que tengan con el Teams, porque esa es la herramienta oficial que tenemos para las clases. A ver, vamos a ver Nelson Pink. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mi pregunta es si eso hay que pasarlo a hoja o así nomás realizarlo por ahí y enviarlo. Sí, esto de aquí, lo que estoy proyectando. Sí, Ya eso ya les voy a explicar ya mismo, a lo que ya entremos a ver la ya, actividad. gracias. Ya. Para hacer un repaso, ¿verdad? La antesemana que pasó, ahí estuvimos viendo la semana de diagnóstico, enviamos una tarea y esa tiene que estar subida en ese enlace que les digo del Drive. Si no se los envió a su tutor, pídanle mi número al tutor y me lo piden y yo se los envío, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad, la tarea diagnóstica, donde ahí estuvimos viendo los temas. En esa tarea se recordaba brevemente aquellos temas que deben quedar claros referente a noveno. Todo eso que vieron en noveno lo estamos refrescando para ya después entrar a conocimiento de décimo. Porque hay cosas que ustedes tienen que tener claros ya estando en décimo. Y es lo que estamos haciendo, dando un repaso de todo esto. Entonces, esta ya sería, eso ya pasó en la semana de diagnóstico, ahora estamos en la semana de repaso. Esta va a ser la actividad 1 y 2 del repaso que estamos viendo. Ya vamos a explicar qué hay que hacer, cómo hay que hacer y ver un poco de, en este caso, de la explicación del tema que vamos a ver hoy, que es la migración. ¿Sí? Entonces, esto ya va a ir en una carpeta llamada tarea 1 y ahí va a ir esta actividad que tienen aquí. Ustedes ahí, en donde subieron la actividad de diagnóstico, la tarea, ahí mismo en esa carpeta que tiene su nombre, ahí en una carpeta crean que diga tarea 1, suben esta actividad que van a trabajar. Si aún no ha subido su tarea de diagnóstico, pues tiene que crear esa carpeta para que pueda subir esta tarea de aquí, la de las actividades 1 y 2, de este repaso que tenemos. ¿Okay? No se olviden que la otra semana, en la conectividad, ustedes tienen que tener listo un papel y una pluma para que vayan anotando lo más importante y después al final puedan hacer ese cuadro sinóptico, mapa conceptual y puedan subirlo ahí en esa carpeta de actividades y puedan tener su nota de actividad. También estar atentos a si yo les pregunto, puedan contestar porque todo eso voy a estar colocando, ¿verdad? En este caso nota. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces lo que es esta semana en décimo, el repaso de sociales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos actividades esta semana que trabajar, la actividad 1 y 2. La actividad 1 dice, encierren un círculo la respuesta correcta, es decir, de esto que está aquí, ustedes tienen que subrayar o encerrar en un círculo la respuesta correcta. Hay 2, 4, 6, 8, 9 preguntas, ¿verdad? Dice, en una hoja escribe y resuelve, entonces va a tener que usted escribir y luego encerrar en círculo la respuesta correcta. Dice, luego tomará foto y subirá en la carpeta que se le indicará en la reunión. Ya les indiqué cuál es la carpeta, ¿verdad? En el link, en la carpeta donde subió con su nombre la tarea de diagnóstico, ahí va a subir, en este caso, tarea 1, ahí va a subir esta tarea.
Crea una carpeta que diga tarea 1 y sube su tarea de esta semana. ¿Ok? Me preguntaban algunos si esto lo podían imprimir y trabajar aquí luego de la hoja impresa. Sí, también podrían imprimirlo y trabajar en la hoja, pero la preferencia es hacerlo a mano. ¿Por qué? Porque así escriben, se les va quedando mayor información, ¿verdad? No es como sacar, imprimir y encerrar rápido y ya. Como que ustedes lo escriben, van leyendo, van reflexionando y pueden tener una mayor comprensión. ¿Ok? Es importante que al final tengan su nombre y curso en grande. Si no tiene el nombre y el curso, no va a ser válida, es como que si no haya presentado. Entonces, es importante que usted coloque su nombre y el curso en letras grandes, que se entienda. ¿Sí? Eso es en cuanto a la actividad 1. Y ahí hay unas preguntas son de repaso, realmente, de lo que ustedes más o menos vieron en noveno año. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una pregunta, dice, no son formas de participación ciudadana, y les da 4 opciones: veedurías, silla vacía, referéndum y asamblea local. ¿Sí? Entonces, ¿usted cómo contesta? Usted investiga, pregunta, va viendo cada opción. ¿Qué es veedurías? ¿Qué es referéndum? ¿Qué es asamblea local? Hasta dar con la respuesta de cuáles no son de participación ciudadana. ¿A qué se refiere con participación ciudadana? Quiere decir donde interactúa la gente, las personas. Por ejemplo, en un referéndum le preguntan a las personas y ellas contestan. En una asamblea se reúnen las personas y debaten temas. En una veeduría están observadores que dan sus opiniones. Entonces, en todo eso está participando el ciudadano, el pueblo. En una silla vacía, como su nombre lo indica, está vacía. No participa el pueblo. Entonces, ahí ya ustedes van subrayando la respuesta correcta. ¿Sí? Por acá tenemos otra pregunta que dice, las regiones con mayor flujo migratorio son, les da unas opciones: Estados Unidos, España, Reino Unido, Afganistán, Italia, Grecia. C, Arabia Saudita, Francia o Canadá, India, China o Corea del Sur. Esa es una pregunta que está fácil, ¿verdad? La respuesta. La opción B dice Afganistán, Italia y Grecia, ¿verdad? Italia y Grecia son buenos países para migrar, pero está ahí también Afganistán, donde hay muchos conflictos. Entonces, las personas no viajan por eso, porque hay muchos conflictos en el Medio Oriente. Igual la opción C, Francia, Canadá, Arabia Saudita, también son países que son buenos para migrar, incluso Arabia Saudita, aunque tiene sus problemas también, pero es económicamente estable y rentable. Pero mucha gente no viaja por miedo a ¿qué? A los conflictos que hay allá en el Medio Oriente, atentados terroristas, ¿verdad? Guerras, etc. India, China y Corea del Sur, ¿verdad? China es un país que mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque el gobierno allá es autoritario. Igual India es un país que tiene un gobierno autoritario y aparte tiene muchos problemas. Si ustedes ven las noticias, ese país tiene problemas ahorita con la pandemia, de sanidad, ¿sí? Con problemas religiosos. Allá la gente es muy extrema en cuanto a la religión. Entonces, personas del mundo en general no van a querer viajar a estos países. ¿Por qué? Porque por estos problemas que les estoy nombrando. La opción A nos dice Estados Unidos. El lugar número 1 que las personas eligen migrar para mejorar su situación es Estados Unidos, porque es la potencia mundial, tiene el dólar, ¿sí? Da mayor estabilidad, ¿sí? España también, muchos ecuatorianos están en España, muchos de ustedes han de tener familiares que están en España. Reino Unido también es un país estable económicamente, que da oportunidades, y entonces, ¿cuál es la opción aquí? Creo que está fácil, la opción A, ¿sí? Y así ustedes tienen que ir, de las 9 que están aquí,
reflexionando y eligiendo la correcta. Muchas preguntas son de que ustedes reflexionen nada más, o que puedan preguntar a sus padres y puedan responder. ¿Sí? Eso en cuanto a la actividad 1. Si hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, este archivo yo les di a su tutor que les enviara. ¿Sí? Si no les he enviado, pues solicítenlo para que puedan tenerlo, porque aquí están las órdenes de lo que hay que trabajar. Si hay alguna pregunta de la actividad 1, levanten la mano. Creo que está sencilla esa actividad, fácil de entender. Preguntas que tengan. Preguntas, nadie, la actividad 1. Ok. Vamos a ver la actividad 2, dice. A ver, vamos a ver Madeleine Morales. Vamos a ver. Profe, buenas tardes. Quería saber hasta cuándo se puede entregar la actividad 1. Ya, esta actividad, te refieres a esta que está aquí en la pantalla, ¿no? Porque la tarea de diagnóstico, esa ya tenían que haber subido. La actividad 1, esta que estamos proyectando, ustedes la pueden subir hasta el día domingo máximo. Porque ya la otra semana, yo desde el domingo mismo ya empiezo a revisar para asentar notas. Entonces, máximo hasta el domingo. Si ya usted después la sube lunes, martes de la otra semana, pues tendrá que escribirme y justificarme porque he asentado notas. ¿Sí? Tiene que tener una justificación válida para estos casos. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la actividad 2, porque son dos actividades que tienen que trabajar esta semana, actividades sencillas y fáciles. ¿Ok? Vamos a ver la actividad 2. Dice, escriba su opinión sobre la migración e indique tipos de migraciones que existen y dé un ejemplo real que usted conozca. La actividad 2 tiene que hacer dos cosas. Dar una opinión suya sobre la migración, ya vamos a explicar un poquito qué es eso. ¿Qué tipo de migraciones existen? Ya vamos a estar viendo un poco. Y un ejemplo real que usted conozca de migración. Eso usted le puede preguntar a su papá, a su mamá, familiares, o que usted conozca, o en internet, etc. Todo esto va en hojas, ¿verdad? Después, ¿qué hace? Le toma la foto y lo sube ahí a esa carpeta del Drive con su nombre, para yo poder revisarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver, esta es la actividad 2 que habla sobre la migración. Tiene que dar una opinión, luego indicar cuáles son los tipos que existen y luego dar un ejemplo real. Vamos a ver Ariel Mejía. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué la gente decide emigrar a otros países y por qué la gente decide emigrar a Estados Unidos? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Ya, eso justamente vamos a estar viendo de por qué a las personas les migran, muchas veces son por cosas buenas y por cosas malas. Entonces, ¿por qué la gente migra? Ya vamos a ver, hay cosas buenas y cosas malas por las que migran. ¿Y por qué la gente le gusta ir a Estados Unidos? Porque como ya les expliqué, allá está la moneda del dólar, que es una moneda fuerte, pagan bien los sueldos, es una potencia, ¿sí? Hay oportunidades de trabajo, hay ciertos beneficios en cuanto a salud, medicina, que están avanzadas en la ciencia. Por ejemplo, si usted aquí se enferma de algo que es grave, no es lo mismo como que se enferme en ese país de allá, que de pronto manejen mejor, incluso hasta tengan cómo ayudarle. En cambio, aquí quizás en el país no haya cómo ayudarle si está enfermo con ciertas enfermedades. A ver, vamos a ver. Ariel, ¿tiene otra pregunta? Sí, profe, mire, si Estados Unidos cae como cayó la Unión Soviética, ¿usted a dónde cree que la gente pueda llegar a migrar? Ya, muy bien, muy buenas preguntas, preguntas que ponen a pensar. Bueno, ya hemos visto que las potencias mundiales caen, ¿verdad? Ya han caído en la antigüedad cayó Roma, cayó Grecia, Babilonia. Ahora, hoy en día la potencia mundial es
Estados Unidos, pero eso no garantiza de que algún día colapse y también vaya a caer. ¿Cuál es el país que cojan como opción a migrar la gente? Pues quedan Reino Unido, Alemania, son países que también como Estados Unidos son estables, son avanzados en tecnología, etcétera, y que dan buenas oportunidades, ¿sí? Entonces, si cae Estados Unidos, queda opciones como el Reino Unido, Inglaterra, Alemania, ¿sí? Esos países. ¿Okay? Bueno, cuando está esta pregunta, vamos a ver la actividad 2 que habla sobre la migración. ¿En qué consiste? Porque seguramente ustedes o han tenido un familiar que ha migrado o algún familiar suyo cercano lo ha hecho. Vamos a ver qué es la migración, qué tipos existen para que ustedes puedan trabajar su actividad. Voy a ser breve para después hacer preguntas y que ustedes puedan contestarlas. Sabemos que en el Zoom es corto, no dan como 40 minutos y eso no alcanza. Bueno, tenemos ahí lo que es la migración. Entonces, primero tienen que conocer qué es migración, el concepto. Migración es el desplazamiento de las personas a otro lugar, a otro estado, a otra nación, fuera de sus fronteras, de su país de origen. Eso es migración, desplazamiento de las personas fuera de su país de origen, ¿sí? Entonces, esa es migración, como ya habíamos dicho, no todo es bueno, no todo es malo, ¿sí? Por ejemplo, uno de los aspectos positivos de la migración es que permite el mestizaje. Por ejemplo, hay muchos ecuatorianas que van a Estados Unidos, allá se enamoran de un residente norteamericano, forman una familia y ahí hay un mestizaje, ¿verdad? Asimismo, hay muchos ecuatorianos que van a España y allá también tienen familia, tienen sus hijos. Entonces hay ese mestizaje que hace que aumenten las culturas, ¿verdad? Y el mestizaje, sean más ricas las culturas y el mestizaje, en este caso de las personas, esa variedad étnica de las personas, ¿sí? Entonces no todo es malo en la migración. Y ya vamos a ver que hay aspectos negativos y positivos por los que la gente decide emigrar. Antes hay que conocer que hay migraciones internas y externas. Internas son dentro del país, sí. Externas son fuera. Por ejemplo, es como que a su papá le salga un trabajo en el oriente y ustedes se van a vivir al oriente. Esa es una migración interna, dentro del país. Una migración externa es cuando se va fuera del país. Póngase que a su mamá le salga un trabajo mejor en otro país, entonces, y se lo lleva a su familia. Esa es una migración externa. O póngase que su papá ya tenga años en otro país y decide llevarse ya a su familia. Esa es una migración externa. Si a usted más adelante le sale una beca de estudios para ir a otro país a estudiar, a Estados Unidos, a España, a Italia, esa es una migración externa. Lo externo es cuando es fuera del país. Interno es cuando es dentro del mismo país. Por ejemplo, si de aquí al otro año usted se va a vivir a Esmeraldas, eso es una migración interna, está cambiando internamente su localización, ¿sí? Hay esos dos tipos, interna y externa. Luego tenemos cuáles son los tipos. Hay varios. Y esto es lo que les pide la tarea que ustedes tienen que ir anotando y escribiendo, ¿verdad? Migración temporal es cuando usted va por un tiempo nada más, por unos meses y después regresa. Permanente es cuando ya usted se queda para siempre viviendo en ese país. Voluntaria es cuando usted por su voluntad decidió salir. Puede ser porque decidió ir de paseo, porque le salió una beca de estudios, etcétera, por voluntad suya, ¿verdad? Forzada es cuando las situaciones le obligan a irse del país. Si, por ejemplo, usted es amenazado en el país, mucha gente decide viajar fuera a otro país. Si es perseguido políticamente, ¿verdad? Si tiene problemas en el país con las leyes, mucha gente migra a otros países forzadamente, ¿sí?
Luego tenemos migración legal, ¿sí? Ese es cuando usted solicita una residencia en otro país. Por ejemplo, usted solicita una residencia en los Estados Unidos, le dan sus papeles, le dan la cédula que ya usted es nacional de esa nacionalidad y se va con sus papeles arreglados allá. Ya es un ciudadano norteamericano, un ciudadano español, etc. Eso es migración legal, cuando va con sus papeles en regla y todo por el estilo. Ilegal es cuando viaja ilegalmente, cuando usted que entra por la frontera de ese país sin los controles respectivos, pasa por medio de los montes, de las montañas, sin pasar por los controles. Porque cuando usted va a otro país pasa por un control migratorio que le verifican su llegada y cuándo sale. Y si usted no pasa por ahí, como hay muchos, por ejemplo, ciudadanos que están llegando a Ecuador, que no ingresan por los controles, sino es que se van por las montañas, por los montes, entonces ahí están entrando de una forma ilegal. O también en Norteamérica llegan por el mar, vean esas barcazas, esos son ilegal cuando van, no pasan por los controles migratorios y no tienen la autorización de ese país para entrar. Entonces cuando van así, los pueden deportar y de castigo les dejan que no puedan viajar 10, 20 años, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Estos son los tipos. Esto es lo que les pide en la tarea. Ojo. Eso está en el libro de 10º, en la página 104. Ahí usted puede revisar. ¿Cuáles son las causas? Sociopolíticas, naturales y económicas. Económicas tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, cuando no hay dinero, muchas personas buscan otro país donde hay mejores oportunidades. Por ejemplo, aquí, en los finales de los 90, cuando hubo ese feriado bancario y la dolarización, mucha gente perdió sus ahorros, hubieron problemas económicos y tuvieron que ir a otros países para solventar a su familia. Viajaron a España, a Italia, a Estados Unidos, etc. Por ejemplo, los ciudadanos venezolanos, muchos están saliendo de su país por problemas económicos, porque no alcanza el dinero allá. Entonces viajan, migran por un futuro, buscar un futuro mejor para sus familias. Causas naturales. Cuando hay terremotos, huracanes, inundaciones en ciertos países, los ciudadanos de ese país deciden ir a otro. ¿Por qué? Porque en el país donde estaban han perdido todo, sus casas, sus pertenencias, por eso van a otros lados, ¿sí? Por tsunamis, cuando hay tsunamis inunda todo, esa gente pierde todo y decide hacer su vida, una vida nueva en otro lado, con mejores oportunidades. Sin ir más lejos, acuérdense que hay migración interna. Cuando hubo el terremoto aquí en el Ecuador, mucha gente internamente migraron a otras ciudades porque perdieron todo en sus casas, en los lugares que fue afectados. Y luego tenemos las sociopolíticas, causas sociopolíticas, son aquellas causas políticas, ¿verdad? Problemas religiosos o ciertas políticas que tenga un país que no sean del agrado de las personas, les hacen ir a otro país, ¿verdad? Donde se sientan mucho más cómodos. Por ejemplo, si ustedes ven la noticia hoy día en Colombia, hay problemas sociopolíticos, ¿verdad? Hay gente manifestándose, hay muchos muertos. Entonces, hay personas que ven esos lugares que no son aptos para vivir y se van a otro país que encuentren esa paz, ¿sí? Entonces, ya vemos, como hizo la pregunta el estudiante Ariel, la migración es el desplazamiento de las personas, ¿verdad? Fuera de sus fronteras de sus países de origen. La migración ha existido desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, desde que el ser humano era un nómada. No tenía una casa fija, sino que andaba viviendo de un lado a otro. Y las causas de las migraciones pueden ser buenas y malas. Pueden ser algo agradable, como irse de viaje de paseo, por estudios, o por una mejor fuente de trabajo, o así mismo causas negativas, como porque perdió su casa por un terremoto, o porque es perseguido en su país política y por la justicia, o porque perdió, o porque en ese país está en una crisis económica que no haya cómo sobrevivir, entonces
hay tanto razones buenas como malas porque la gente migra a otros países. ¿Ok? Eso es migración y es en base a lo que ustedes tienen que hacer en su actividad número 2. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, levanten la mano para poder ayudarles. Preguntas que tengan, levanten la mano. Este es el momento para que hagan sus preguntas. Vamos a ver. Madeleine Morales. Profe, los dos documentos se los envía hasta el día domingo. Sí, máximo hasta el día domingo, así es. Sí, hasta el día domingo ya tienen que haberlo subido a ese enlace del Drive para poder revisar. A ver, alguien más que tenga preguntas, inquietudes sobre la actividad, sobre la tarea. Si tienen alguna pregunta después, durante lo que van haciendo la tarea, me pueden escribir, no hay problema para ayudarles. O si tienen alguna inquietud para subir la tarea, algún problema, también me pueden escribir. Si de aquí a la otra semana les surge alguna pregunta de forma general, me la hacen en la siguiente conexión. ¿Ok? No se olviden que en la siguiente conexión, la otra semana, de lo que yo voy a hablar, por ejemplo, ahorita les expliqué la migración. La otra semana voy a explicarles otro tema. Ustedes tienen que estar atentos, anotados, porque después van a tener que hacer una actividad con eso que yo hablé y subirla en una carpeta de actividades. Y todo eso va calificado como parte de sus actividades. ¿Ok? Por eso es importante que revisen su agenda y ustedes ven que ahí les va a ver el día que nos conectamos. Entonces ustedes ya agendan en sus celulares, ponen un recordatorio para que no se pierdan la clase y puedan tener su nota. Esta es de tarea, pero también puedan tener su nota de actividad. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, levanten la mano. Acuérdense lo que les comenté. Al final de cada explicación yo puedo hacer preguntas y voy a estar calificando esa participación. Si no responde por A o B motivo, pues tiene 0 en su participación. Si tiene algún problema de conectividad con su aparato y no puedo contestar, tiene que reportarme para yo mandarle una actividad suplementaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver el estudiante. Vamos a ver Nayeli Pazmiño. Vamos a ver. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. A ver, vamos a ver, estudiante Nayeli. Dime, ¿qué entendiste tú por lo que explicamos de migración? Ok, te escuchamos. ¿Sí me escuchan, Nayeli? Sí, profe. Ya. Te pregunto qué lo que hablamos de migración, tu opinión sobre ese tema, que La gente migra más porque, o sea, como ejemplo, en Estados Unidos por el trabajo porque pagan mejor. ya, muy bien. Dame una razón negativa por lo que la gente migra. La falta del empleo. Ya, sí, muy bien, muy bien. Sí, está bien. Muy bien, Nayeli. Ok. Ya mismo se nos va a cortar el tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me escriben, ¿sí? O me la pueden hacer en la siguiente conexión, la pregunta que tengo. Acuérdense en la siguiente conexión que vamos a tener actividad según lo que yo vaya explicando para que estén atentos, ¿ok? Entonces, de mi parte, que tengan una excelente semana. Dentro de muy poco ya se nos acaba el tiempo de la conexión. Cualquier pregunta, háganmela directamente para yo poder ayudarles y contestarles. ¿Ok? Si tienen preguntas de la tarea, la actividad, me la hacen llegar. ¿Sí? Trabajen su actividad, acuérdense hasta el domingo.